gástricos por culpa de este neurotransmisor. Pero este neurotransmisor no solamente produce hipersecreción gástrica, sino también tiene otros efectos. Este neurotransmisor llamado acetilcolina actúa sobre receptores nicotínicos, miren esto, y sobre receptores muscarínicos, o sea, tiene dos receptores. En este caso, para mi sistema respiratorio, ¿qué me interesa? Vamos a ir viendo dónde está mi sistema respiratorio. Aquí está, vías respiratorias. ¿Qué hace la acetilcolina? Broncoconstricción. Y de repente, el paciente, por ejemplo, hoy en día, el paciente asmático y el paciente post-COVID, ¿saben qué es lo que pasa? Se pone nervioso y empieza a toser. Ustedes vean en esos pacientes, en pacientes que han quedado con secuelas a nivel de vías respiratorias, se ponen nerviosos y empiezan a toser. Y la tos es un mecanismo de defensa. Uno tose porque no está oxigenizando, porque hay alguna sustancia de repente que le está irritando, y esa sustancia que está irritando, lamentablemente, no está haciendo que haya buena oxigenación. Entonces, miren, la acetilcolina, ¿qué produce? Broncoconstricción. Acuérdense de eso. La pregunta, ¿qué tendría que hacer? Utilizar, en este caso, o lo voy a llamar agonistas de la acetilcolina, o lo voy a antagonizar. O sea, la pregunta está clarísima, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? ¿No? Entonces, vamos viendo. Yo sé que la acetilcolina, aquí me voy a venir, por favor, yo sé que esta acetilcolina, ¿qué produce? Broncoconstricción. Yo no quiero que haya broncoconstricción. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, empiezo a toser. Entonces, ¿qué utilizo? No voy a utilizar agonista. ¿Qué voy a utilizar? Antagonista colinérgico. Enseguida vamos a hablar de esta partecita del sistema nervioso autónomo. Pero aquí está claro. ¿Qué hace la acetilcolina? Broncoconstricción. Se pone nervioso el paciente asmático, se pone nervioso el paciente post-COVID con secuela a nivel de los pulmones, empieza a tener dificultad respiratoria. ¿Y qué pasa? Va a empezar a toser, ¿no? Vamos. Ahora, vamos a hablar de otro fármaco, de otro neurotransmisor. Bueno, creo que no lo tengo acá nomás. Vamos a ver de otro neurotransmisor que se llama, en este caso, adrenalina. Vamos, entonces estoy hablando de otro neurotransmisor que lo voy a llamar adrenalina. Ahora, ¿qué hace esta adrenalina? Esta adrenalina tiene receptores beta 2, ¿no es así? Beta 2. ¿Dónde tiene estos receptores beta 2? A nivel de los bronquios. ¿Y qué produce cuando actúa sobre estos receptores beta 2? Miren qué interesante, broncodilatación. O sea, ¿eso qué significa? Lo contrario a la acetilcolina. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, para que podamos entender problema de asma, tenemos que entender el efecto de la adrenalina y el efecto de la acetilcolina. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Actúa sobre receptores beta 2 que produce broncodilatación. ¿Qué hace la acetilcolina? Actúa sobre receptores muscarínicos y que produce, lamentablemente, produce broncoconstricción. Ahora, vamos a ir viendo. Miren, esta parte es sumamente interesante y nuevamente les digo, va a ser pregunta de examen, ¿ya? Tiene que ser porque son temas que lo vemos todos los días. Ahora, ¿qué pasa? Miren esto. ¿Qué pasa con la adrenalina? Nuevamente, ¿qué produce? Broncodilatación. Entonces, ¿qué tipo de fármacos voy a utilizar? ¿Agonistas o antagonistas? Vamos a decir fármacos que se parecen. Entonces, ¿qué se llaman? Agonistas. ¿Qué agonistas? Agonistas como es adrenalina, adrenérgicos, ¿no es así? Agonistas adrenérgicos. ¿Qué otro nombre reciben? O simpático miméticos, porque se parecen, ¿no ves? Simpático miméticos. Ustedes van a encontrar estos simpático miméticos, ahí está. Entonces, los fármacos agonistas, adrenérgicos o simpático miméticos, ¿en qué lo utilizamos? En el asma. ¿Cuál es el otro grupo de fármacos que utilizamos? Los antagonistas, ¿de quién pero? De la acetilcolina. Antagonistas, ¿de quién? Del H, de la acetilcolina. Entonces, ¿qué lo voy a llamar? Como es antagonista, lo voy a llamar para
porque es de la acetilcolina, simpático, lítico, porque es antagonista. Esto quiero que esté claro. Por favor, si no está claro, yo vuelvo a explicarles, no hay problema, ¿ya? Entonces, no se olvide, actúa sobre la adrenalina y sobre la acetilcolina. Adrenalina, que se llaman agonistas adrenérgicos. Y los fármacos que actúan igual que la acetilcolina, pero contrario a la acetilcolina, que se llaman antagonistas colinérgicos o parasimpático-líticos. Perfecto, eso está claro. Muy bien. Ahora sí, entramos a nuestro temita. Entendiendo esas dos cosas, lo vamos a entender al 100%. Entonces, los fármacos broncodilatadores, su nombre dice, ¿qué es lo que hacen? Dilatan los bronquios, aumentan la luz de los bronquios. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes, yo diría, ahora vamos a aumentar, no solamente asmático, no solamente con EPOC, ¿no? Con una enfermedad que es pulmonar obstructiva, no solamente con eso, sino también en pacientes post-COVID con secuelas a nivel del sistema respiratorio. Eso más vamos a ir aumentando, ¿sí? Ahora, no se olviden, por favor, este cuadrito nuevamente, este dibujito. ¿Qué cosa tengo que utilizar en un paciente que tiene este problema? Por una parte, un broncodilatador, ¿no? Como está cerradito, algo que lo aumente. Pero además de eso, ¿qué estamos viendo? Una inflamación. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Antiinflamatorios. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Muy bien. Entonces, mi primer grupo de fármacos, ¿cuáles van a ser? Los broncodilatadores. Entonces, ¿qué vamos a llamar? Estimulantes beta 2, agonistas beta 2, simpático mimético. Si se dan cuenta, aquí en este primer grupo está, no se olviden. Pregunta de examen también, por favor, aquí se los voy a poner examen, ¿ya? Estimulantes beta. Otro nombre, agonistas adrenérgicos. Otro nombre, simpático miméticos. ¿Quién tenemos? Salbutamol, formoterol, salmeterol, terbutalina. Inclusive estos, ¿ya? Lo vamos a ver según su tiempo de vida media. Lo vamos a ver con detalle estos tres. Perfecto. Ahora, los otros fármacos anticolinérgicos o antagonistas colinérgicos es lo mismo. En algunos libros van a encontrar como anticolinérgicos, en otros como antagonistas colinérgicos, antagonistas del H. En otros parasimpático-líticos, lo mismo. ¿Quién tenemos? Han debido escuchar hablar. En nebulizaciones y todo eso utilizamos el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. El que tenemos acá en Bolivia, ¿cuál es? El bromuro de ipratropio. El otro, ¿cuál sería? Repito, el bromuro de tiotropio. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, aquellos que relajan la musculatura lisa directamente, que hoy en día ya no lo estamos utilizando, pero los vamos a nombrar, son las famosas metilsantinas. Perfecto. Entonces, en este caso, como fármacos broncodilatadores, ¿no? Vamos a utilizar, vamos bien hasta ahí, a los estimulantes beta, anticolinérgicos y a los relajantes de la musculatura lisa. Perfecto. Vamos, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Los fármacos o agonistas beta 2. Su nombre dice, ¿qué es lo que hacen? Producen broncodilatación. ¿Sobre qué receptores actúan? Actúan sobre los receptores beta 2. Vamos bien hasta ahí. Ahora aquí, los vamos a ir viendo, los vamos a ir clasificando según su efecto. Agonistas beta 2 de acción corta, ¿sí? De acción corta, ¿eso qué significa? ¿Ya? Normalmente su efecto es demasiado corto, yo diría, vamos a por rápido, pero limitado, ¿no? De 4 a 8 horas nada más. ¿Eso qué significa? Tendría que utilizar cada 6 horas, término medio lo vamos a poner, ¿no? O cada 8 horas. ¿Quién tenemos? Salbutamol, yo sé que todos lo conocen, tenemos en tabletas, tenemos en aerosoles, ¿no? El enoterol y la terbutalina. Entonces, estos tres se parecen, ¿no? Se parecen, el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina. Acá también vamos a poner pregunta de examen, por favor, porque necesitamos de repente hasta cambiar, ¿no? Eso es lo que nos pasa. ¿Qué tal si no tengo terbutalina?
se me ocurre, no tengo terbutalina, pero tengo salbutamol. Entonces, yo puedo cambiar un salbutamol con una terbutalina, si bien no tiene la misma estructura química, pero está dentro del mismo grupo. Los dos son de acción corta, entonces se parecen, ¿no? Entonces, sí, en este caso podría sustituirlo. Perfecto, vamos bien, vamos. Entonces, ahora, acá tenemos los de larga duración, aquellos que tienen una duración de 12 horas, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, este de acá. Está mal el audio. Doctora, la perdimos. Doctora, no la escuchamos, doctorita. Salbutamol en aerosol en la noche. Yo, mamá me decía, me dice, no sé qué voy a hacer, mi hijito que tiene asma. ¿Se me escucha? Yo los estoy... Sí, yo la escucho bien. ¿Me escuchan? Hola. Doctora, se escucha entrecortado, se pierde la voz, doctorita. Voy a tener, por favor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, claro y fuerte, doctora. Perfecto, muy bien. Ya, vamos. Entonces vamos a hacer así, sin la camarita. Muy bien. Entonces, decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa con este pacientito? Les decía, de 9 añitos, ¿no? Que de repente la mamá me dice desesperada, doctorita, o me dice, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo hago echar y le da tos. Y le tengo que poner almohadas a los costados para que pueda dormir, ni siquiera, o sea, para que pueda tratar de dormir de sentado. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, se me ocurre, si le voy a poner a las 8 de la noche el último PAP, lo vamos a llamar así, en aerosol, lamentablemente, como su efecto es cortito, no le va a hacer mucho efecto. Porque si le pongo a las 8, apenas me dura entre 6 y 8 horas. Imagínense, tendría que despertarlo en la madrugada para que le vuelva a poner sus PAP. ¿Por qué? Porque si no le viene su crisis asmática por la noche, en la madrugada le va a venir. Entonces, en este caso, preferimos utilizar los de larga duración, como el salmeterol y el formoterol. Vamos bien hasta ahí. Entonces, de repente, yo una pregunta de examen les podía dar en un paciente con... Se volvió a cortar, doctora. Se volvió a cortar, doctora. Doctora, no la escuchamos. ¿No? Con tendencia a tener... Doctorita, se ha cortado, no le escuchamos nada. Doctora, buenas noches. La perdimos, doctora, otra vez. No escuchamos nada del audio. Ahora sí, colegas, ¿cómo estamos? ¿Esta señal? ¿Se me escucha? Es la señal. Ahora sí, doctora, la tenemos nuevamente. Ay, qué pena, por Dios. A esta hora, no sé, me imagino que tal vez alguien está ingresando, pero ya ha dado la orden para que corten todo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Si se me corta, por favor, díganme. Sí, le vamos a avisar. Estoy con una banda ancha. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí, doctora. Continúe. Ya, nuevamente, entonces esta parte me es sumamente importante. Miren, ustedes conocen a pacientes asmáticos, con seguridad que sí. Pacientes asmáticos de repente que tienen crisis nocturna o crisis en la madrugada. Entonces les decía, esto va a ser pregunta de examen. ¿Qué tipo de
agonista beta 2 voy a dar en un paciente que tiene crisis nocturna o crisis en la madrugada? Por ejemplo, un aerosol que tenga salbutamol o fenoterol, o un aerosol que tenga salmeterol o formoterol. Lógicamente me dirán, no, doctorita, estos tendríamos que utilizar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de 12 horas. ¿Eso qué significa? Le pongo a las 8 de la noche sus PAP, ¿no? En la boquita, ¿no? O con el inhalador correspondiente, se acuesta y hasta el día siguiente no va a tener problema. No le va a venir su crisis asmática de madrugada como ha estado sucediendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, es urgente que nosotros, por favor, vayamos a tomar en cuenta el tiempo de vida media, sobre todo en este tipo de pacientes. En la noche normalmente uno quiere descansar, ¿no ve? No, de repente, ¿qué tal? A las 3 de la mañana con mi crisis, que no puedo respirar. No, y a esa hora, de repente, nadie me va a prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un agonista beta 2 de efecto prolongado, ¿no? Un salmeterol o un formoterol. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no puedo cambiar, si se dan cuenta. Doctor, no tengo, de repente, no tengo formoterol, pero sí tengo salbutamol. No sería lo correcto, ¿me entienden? Entonces, a no ser, ¿me entienden? Que tendría que disminuir el tiempo de administración, ya no cada 12 horas, sino cada 6 o cada 8 horas. Entonces, ahí vamos bien. Seguimos. Ahora, no se olviden que estos son solamente broncodilatadores, ¿no? Entonces, en el caso de pacientes asmáticos, el salmeterol y el formoterol no tratan la inflamación, ni siquiera el salbutamol, ni la terbutalina, ningún agonista beta 2 es antiinflamatorio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar broncodilatadores con antiinflamatorios. Entonces, y el antiinflamatorio de elección, ¿quién es? Por si acaso no es AINE. Más bien el AINE exacerba el asma, por si acaso. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Un corticoide. Muy bien. Perfecto, vamos. Acá tenemos otros que serían, en este caso, los agonistas beta 2 de acción ultra larga, pero que no, lamentablemente, no lo tenemos, ¿no? Y estos normalmente, miren qué maravilla, tienen un efecto de 24 horas, qué belleza. Entonces, una sola vez al día y listo. Indacaterol, carmoterol, milveterol, bilanterol, oladeterol. Entonces, acá tenemos esto. Ahora, de repente nos ponemos a pensar, ¿se han dado cuenta? La situación de las farmacias, su movimiento es diferente de una a otra. De repente los digo, a ver, ampollas de imipenem, ampollas de vancomicina, ¿no? Entonces, normalmente, o de repente vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, digamos, estos multivitamínicos que hoy en día están poniendo por vía endovenosa, ¿dónde normalmente los encontramos? En farmacias que están cerca de los hospitales. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la característica de su farmacia? ¿Por qué se caracteriza su farmacia? Me dirán, doctora, yo vendo de todo, pero mi farmacia se caracteriza porque atiendo a muchos pacientes diabéticos. Perfecto, una belleza. Entonces tienen la especialidad de pacientes con diabetes. Ahora tiene que ser así. Doctora, en mi zona tengo muchos pacientes hipertensos, ¿sí? Entonces yo me caracterizo, qué sé yo, digamos, por tener todo mi arsenal de antihipertensivos y para tratamientos de pacientes con dislipidemias, ¿no? O de repente yo me caracterizo porque mi paciente, o perdón, porque la cantidad, mi público es más de oftalmología, porque hay oftalmólogos cerca de donde yo estoy. Entonces, vayan caracterizándose. Entonces, se me ocurre, tienen un grupo de pacientes con asma, cáptenlos a estos pacientes con asma, ¿no? Orientándoles y lógicamente, ¿eso qué significa? De que tienen que tener estos fármacos, importarlos, ver la forma de que tengan y ofrecerlo además de eso al médico. Decirle, doctor, ya tengo mi agonista beta 2 a base de indacaterol que tiene como beneficio en relación al salbutamol, al formoterol, etcétera, tener un mayor efecto, mayor tiempo de vida media. Perfecto. Seguimos. Estimulantes o agonistas beta 2. Ahora, en esto, miren, si se dan cuenta, ¿en qué puedo utilizar? Puedo utilizar por vía oral, puedo utilizar por vía inhalatoria o puedo utilizar en gotas para las nebulizaciones. Ahora, algo importante, por favor, que deben tomar en cuenta son ciertos efectos adversos que va produciendo como la taquicardia, lo más común. Y les voy a contar con una experiencia. ¿Ya?
Resulta de que antes del COVID, porque ahora con el COVID ya no nebulizamos, viene un paciente y que estaba con mucho problema respiratorio, con mucha mucosidad, y digo, le voy a nebulizar. Preparamos el nebulizadorcito, tenemos un lugarcito, un ambiente chiquitito para nebulizar con una ventanita hacia afuera. Lo hago pasar a la paciente, se lo preparo y precisamente le puse salbutamol. La paciente nunca tuvo el problema, solamente una vez, y no saben la cantidad de pacientes que hemos nebulizado. Este pacientito lo hago ingresar, se sienta y le digo, inhale, exhale, ¿no? Y me salgo. A los minutos, doctora, grita, me llama, y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé qué me estoy haciendo. Dice, estoy agitada, estoy acelerada, ¿no? Entonces, súper agitada la pobre señora. En otros pacientes jamás nos pasó y con la misma cantidad. Entonces, hay pacientes que son muy sensibles y les hace dar esa taquicardia. Como es un agonista beta 2, está actuando igual que la adrenalina, entonces pone una sensación de ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, sobre todo en pacientes ancianos, porque atraviesa con facilidad la base hematoencefálica, y en niños también hay que tener cuidado. Entonces, uno de los efectos adversos, un poco frecuentes, yo diría, no les digo un solo paciente que se nos ha presentado, es esto, es esa necesidad, ¿no?, de taquicardia, de palpitaciones, de un temblor fino, de intranquilidad, de nerviosismo, tal como está acá. Lógicamente, por vía endovenosa, en este caso, corremos más riesgo de que pueda haber arritmias cardíacas o en pacientes que tienen niveles bajos de potasio. Perfecto. Seguimos. Hasta aquí, agonistas beta 2. Ahora hablaremos de los anticolinérgicos. Habíamos visto del otro grupo que produce broncodilatación. ¿Qué otro nombre recibe? Esto habíamos hecho pregunta de examen. Puede ser anticolinérgico, antagonista colinérgico o parasimpático lítico. ¿Qué tengo? Bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. ¿Cuál manejamos? ¿Cuál utilizamos? El bromuro de ipratropio. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, es broncodilatador, pero no tiene el mismo mecanismo de acción, ¿me entienden?, que el salbutamol o el formoterol. Muy bien, vamos. Este fármaco fue este grupo de fármacos fueron uno de los más utilizados, pero desde hace años atrás. Nombran, por ejemplo, el estramonio, ¿no?, que también era un anticolinérgico. Imagínense, desde el año de 1896, ¿se dan cuenta? Muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos anticolinérgicos? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bloquear los receptores de ¿quién? De la acetilcolina. Y la acetilcolina, ¿qué producía? Broncoconstricción. Entonces, ¿qué hacen estos? Producen broncodilatación. Entonces, son los broncodilatadores de elección en pacientes con EPOC, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Vamos bien hasta ahí. En el asma, los anticolinérgicos son menos efectivos que los agonistas beta 2. Vamos bien hasta ahí. Entonces, si tienen un paciente con asma, ¿cuál van a preferir utilizar? Agonistas beta 2. Si tienen un paciente con EPOC, ¿cuál van a preferir utilizar? Los anticolinérgicos. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Seguimos con los anticolinérgicos. Ambos, tanto el bromuro de ipratropio, que es el que más utilizamos en realidad que el tiotropio, tienen la misma o similar biodisponibilidad, ¿no? Su efecto empieza entre el minuto y al tercer minuto, y tiene un efecto entre 20 y 30 minutos. Alcanza su máximo efecto, pero en realidad su efecto dura de 6 a 8 horas. Entonces, se parece a los beta 2 de efecto corto, ¿sí? En relación, ¿me entienden?, al bromuro de ipratropio, ¿no?, a el tiotropio tiene mayor efecto, o sea, mayor tiempo de vida media, pero no lo tenemos en el mercado. ¿Qué efectos adversos tienen los anticolinérgicos? ¿No? ¿Cuáles son las RAMs que puede producir? Lógicamente, a ver, acuérdense, ¿qué hacía la acetilcolina? Hipersecreción salival. Entonces, ¿qué hace el anticolinérgico? La boca seca, ¿no ve? Entonces, bloquea a la acetilcolina. ¿Qué más produce? Visión borrosa. Esto también es frecuente
por favor, cuando utilizamos por tiempos muy prolongados retención urinaria, aunque con estos broncodilatadores no va a haber esto. Efecto gastrointestinal, cefalea, ansiedad. Entonces, lo que más produce, ¿qué es? La boca seca y la visión borrosa. Ojo, por si acaso, los anticolinérgicos están contraindicados en el glaucoma, ¿sí? Están contraindicados en el glaucoma porque aumenta la presión intraocular. Y lógicamente, en el embarazo lo debemos manejar con mucho cuidado. Tercer grupo de fármacos broncodilatadores, las famosas metilsantinas. Yo diría, antes eran famosas. ¿Se acuerdan? Primero salió la aminofilina, luego salió la teofilina, ¿no? Sin embargo, dentro de las metilsantinas, ¿quiénes están? Están la cafeína, están la teofilina y están la teobromina. Entonces, el cafecito, la cafeína del café es una santina, es un broncodilatador, ¿sí? Entonces, lamentablemente, estas metilsantinas, debido a que tienen muchos efectos adversos, ¿no?, han sido relegados en pacientes con asma por los agonistas beta 2 y en pacientes con EPOC, ¿me entienden?, con los anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque tienen mayor efectividad y mayor seguridad. Dos términos que debemos manejarlo siempre: efectividad, seguridad. Entonces, ¿quién tiene mayor efectividad y seguridad en paciente asmático? ¿No? Un fármaco que es agonista beta 2 o una metilsantina, ¿no? Entonces, un agonista beta 2. Y en EPOC, un anticolinérgico. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Una de las metilsantinas que más se utilizaba era la teofilina. No vamos a ver con mucho detalle, por favor, porque ya prácticamente no la utilizamos. De todas maneras, se metabolizaba en el hígado en un 90%, se excretaba por vía renal. En el recién nacido, por ejemplo, este fármaco se convertía en cafeína. Su tiempo de vida media entre 7 y 9 horas, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver ya con mucho detalle. Sin embargo, ya lo voy a ver a lo que es la cafeína, que a esta sí la estamos utilizando, a la cafeína, ¿no? ¿En qué casos lo estamos utilizando? Si bien no lo estamos utilizando como broncodilatador, lo utilizamos para la migraña. Acuérdense, la cafeína lo utilizamos para la migraña. Hay fármacos, por ejemplo, de la cafiaspirina, esta lo llamaremos así, que tiene ácido acetilsalicílico más cafeína. ¿Cuántos antigripales tienen cafeína? ¿Cuántos antimigrañosos tienen la cafeína? ¿Y la cafeína para qué está? No solamente, si se dan cuenta, no solamente está en este caso para que me mantenga despierta, y además de eso, como estimulante, la cafeína actúa a partir de 100 miligramos. ¿Eso qué significa? A ver, miren, colegas, ustedes se han debido dar cuenta: tengo que estudiar esta noche, tengo que hacer, o tengo mucho trabajo, o tengo que hacer informes. ¿Qué hago? Me tomo café, pero me tomo café igualito me duermo. ¿Por qué? Porque la concentración de cafeína tiene que ser, repito, por encima de 100 miligramos para que tenga efecto estimulante. Por debajo de 100 tiene un efecto vasoconstrictor. Ojo, ¿qué efecto tiene? Vasoconstrictor. Por debajo de 100 miligramos. Vean ustedes, los antigripales tienen 30, los antimigrañosos normalmente tienen 30, entonces no es estimulante. ¿Qué es vasoconstrictor? ¿Peligroso en qué tipo de pacientes? En pacientes, en este caso, que son hipertensos. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿y por qué utilizo en la migraña? Porque si se dan cuenta, la migraña, ¿me entienden?, es un dolor pulsátil, unilateral, pero pulsátil, no es como si una venita estuviera ahí haciendo este movimiento, ¿no?, de cerrar, de dilatarse. Entonces, sobre todo, de dilatarse. Y esa dilatación hace que presione las terminaciones nerviosas contra el hueso y me duela más. Entonces, ¿qué hace la cafeína? Produce vasoconstricción. Entonces, si yo utilizo un AINE más cafeína, ¿qué hay? Hay sinergismo de potenciación. Perfecto. Entonces, una de las metilsantinas que hoy en día estamos utilizando, no para pacientes asmáticos o con EPOC o con pacientes post-COVID, sino en pacientes con migrañas, precisamente, es la cafeína. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, solamente vamos a ver eso respecto a la cafeína, ¿ya? ¿Qué más? La acción broncodilatadora va a depender de la dosis,
¿ya? A partir de 5 miligramos por ml, ¿no? En este caso tiene un efecto, pero necesitamos y podemos aumentar hasta 20. Por encima de 30 a 40 ya tenemos efectos adversos que pueden ser graves, ¿no? Entre vómitos, deshidratación, cuadro maníaco, alucinaciones, convulsiones, coma, hipertermia, arritmias y bradicardias. Perfecto. Lógicamente, las metilsantinas, ¿con quiénes van a interaccionar? En este caso, la teofilina con la cafeína o la cafeína con teobromina. Entre ellas, en este caso, van a interaccionar. No vamos a ver con mayor detalle metilsantinas, porque, repito, el que más se está utilizando hoy en día, ¿cuál es? Es la cafeína. Y nos quedamos en cafeína. Por encima de 100 miligramos, ¿qué es? Estimulante. Por debajo de 100 miligramos, ¿qué es? Vasoconstrictora. Así de simple. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Otros fármacos no broncodilatadores. Hasta aquí terminamos broncodilatadores, pero que utilizamos en el asma. ¿Quiénes son? El cromoglicato y el nedocromilo. Vamos a hablar primero de estos dos fármacos. Pero para que podamos entender estos fármacos, vamos a hablar un poquito de la alergia. ¿Por qué de la alergia? Miren. Resulta lo siguiente, vamos con ellas. Ingresa un antígeno. El antígeno que vean conveniente, ¿qué quieren? De repente yo tengo alergia al polvo, entonces el polvo es el antígeno. Yo tengo alergia al ibuprofeno, entonces el ibuprofeno es el antígeno. Yo tengo alergia a las cosas de lana, perfecto, la lana, entonces el antígeno, ¿no? Entonces el antígeno es una sustancia que para unos es extraño y para otros no. Entonces, en este caso, el antígeno es esa sustancia extraña para un organismo. Cuando ingresa este antígeno, ojo, esto yo sé que lo manejan, lo que hace el organismo es formar anticuerpos. Perfecto. Este anticuerpo, que lo vamos a llamar IgE, ¿ya? Se pone como sombrero, así lo vamos a poner, sobre una célula que se llama mastocito. Vamos bien hasta ahí, así como sombrerito se pone, lo vamos a poner de este colorcito, ¿sí? Entonces este anticuerpo llamado IgE está como un sombrero o sea, por encima del mastocito. Este mastocito en su interior tiene diferentes gránulos. Los más importantes son gránulos relacionados con la alergia. ¿Cuáles son? Aquí se los voy a nombrar, ¿ya? Están la histamina, el leucotrieno y la citocina. Los tres mediadores químicos más importantes de la alergia. Hay más por si acaso, pero estos son los que me interesan. Entonces, en un segundo encuentro, porque en un primer encuentro se forma este anticuerpo, en un segundo encuentro, vuelve el antígeno. ¿Quién va a su encuentro? El anticuerpo. ¿Y qué hay? Encuentro antígeno-anticuerpo. Y este mastocito que está pegado al IgE, como un globito, revienta. ¿Y qué se llama? Degranulación del mastocito. Entonces, cuando hay degranulación del mastocito, hay personas que son muy sensibles a la histamina y que tienen, doctor, estoy con una alergia, no aguanto, ¿no? Y les pica todo su cuerpo. Entonces, la histamina, ¿qué produce? Vasodilatación, formación de máculas o pápulas y rayas, que se llama triple respuesta de Lewis. Bueno, ahí está. El leucotrieno, ¿qué produce? El leucotrieno aumenta la permeabilidad celular y aumenta la permeabilidad vascular. ¿Y qué pasa? Se hincha mi cara, ¿no? Mis ojos se me hinchan, la boca se me hincha, ¿no? Hay un angioedema. Y peligroso, porque puede haber un edema de glotis. El que me interesa en este caso, ya que estoy hablando de enfermedades broncopulmonares, es estito, lo vamos a pintar de verde, es el leucotrieno. Este leucotrieno, ¿saben qué produce? Broncoconstricción. Peligrosísimo en pacientes con asma, peligroso en pacientes con EPOC, peligroso en pacientes post-COVID con secuelas a nivel pulmonar. Entonces, ese leucotrieno cierra los bronquios y le viene un shock anafiláctico. Y el paciente que hace, doctora, no puedo respirar. Y se nos va en minutos, ni siquiera a veces en segundos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de esto que se llama leucotrieno.
leucotrieno. Hasta aquí está claro. Perfecto. Ahora que hemos entendido lo que es el leucotrieno y de dónde viene, además de eso, vamos a hablar de estos fármacos. Entonces, ¿qué fármacos tengo en este momento? Tengo, vamos a llamarlo, al famoso cromoglicato y al nedocromilo. Miren esto. Como ya me han entendido lo otro, esto es facilísimo. ¿Qué es lo que hacen? Miren, son estabilizadores de la membrana del mastocito. Bien, ¿qué van a hacer? Van a evitar la degranulación, van a evitar la liberación del leucotrieno, van a evitar esa crisis asmática. ¡Qué belleza! ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el cromoglicato. Ojo, por favor, esto es facilito, ¿no? ¿Qué tal si tengo a un paciente con asma? ¿Ya? Entonces, para prevenir, puedo utilizar cromoglicato, pero cuando está con su crisis, no me sirve, porque no es broncodilatadora. ¿Me están entendiendo? Pregunta de examen también, por favor, apaguen sus micrófonos. El cromoglicato no es broncodilatador, es un estabilizador de la membrana del mastocito. Pregunta de examen. En paciente con crisis asmática, ¿sí? No sé, subraya el fármaco a utilizar. Y les voy a poner de repente salbutamol y cromoglicato. Cuando está en su crisis, ¿qué utilizamos? Salbutamol. Y para prevenir, ¿qué utilizamos? El cromoglicato. ¿Por qué? Porque estabiliza la membrana del mastocito. Perfecto, facilito. Los niveles plasmáticos máximos alcanzan a los 15 minutos. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Entonces el cromoglicato. Por si acaso el cromoglicato no es de efecto rápido. No vayan a pensar, bueno, ¿sabes qué? Me utilizo cromoglicato y mañana ya no tengo más crisis asmática, digamos. No, tarda en aparecer, ¿no? Entonces el efecto más o menos es como en el caso de los antidepresivos. Ustedes han escuchado hablar, ¿no ve? Un antidepresivo no actúa, digamos, hoy estoy triste, me quiero matar, estoy deprimida, ¿no? Y denme un antidepresivo y ya dentro de, a la hora de haber tomado mi antidepresivo, la venlafaxina, la fluoxetina, la sertralina, el que quieran, no vayan a pensar, a la hora ya estoy feliz, ¿no? A las 2 semanas recién actúa. Igualito pasa con estos fármacos. No vayan a pensar, ¿me entienden? Paciente con asma, muy bien, utiliza cromoglicato, que me parece excelente, pero el efecto no va a ser pues en 1 hora o mañana, ¿no? El efecto tarda en aparecer entre 2 a 3 semanas. De ahí es que se van a acordar, por favor, porque les estoy comparando con los antidepresivos, ¿ya? Entonces, no es de efecto inmediato. Vamos bien hasta ahí. Sus efectos adversos, ¿cuáles serían? Igual que el salbutamol, igual que el corticoide, me irrita la vía respiratoria, ¿ya? Y en el caso del nedocromilo, lo que me va a hacer es alterar, ¿me entienden? En este caso, la percepción de los sabores, me va a provocar ciertas náuseas y sobre todo las cefaleas. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, seguimos. Antileucotrienos. Ya habíamos hablado de el leucotrieno, ¿sí? Que el leucotrieno es un mediador químico de la alergia que se encuentra en el mastocito. Pero en este caso vamos a hablar de fármacos que lo van a ir a bloquear al leucotrieno. Ya sabemos lo que hace el leucotrieno, que produce broncoconstricción. ¿Quiénes tenemos como antileucotrieno? Esto lo manejan Safirlukatz, Montelukast y Pranlukast. Ustedes han escuchado hablar del Montelukast. Entonces, ¿qué es lo que hace el Montelukast? Es diferente, ¿me entienden? Diferente a este fármaco que estamos viendo, al cromoglicato. ¿Qué hace el cromoglicato? Igual que el corticoide, estabiliza la membrana del mastocito. Perfecto. En cambio, este antileucotrieno, el Montelukast, antagoniza el efecto del leucotrieno, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Ahora, tenemos otro, el sileutón, que es el sileutón y el omalizumab, que van a inhibir la síntesis del leucotrieno. ¡Qué belleza! Miren, sucede lo siguiente. Hoy en día, realmente, el tratamiento para pacientes con asma ha dado pasos agigantados, Ya no es pues ese salbutamolcito. El salbutamol solamente utilizaba en crisis asmática porque lo único que me hacía que era dilatar los bronquios, nada más.
¿no? En cambio, el antileucotrieno me va a evitar una crisis asmática, ¿no? Y acá ya puedo utilizar inclusive dos cosas, Montelukast con omalizumab. El omalizumab, ¿qué hace? Va a bloquear la síntesis de leucotrieno y el Montelukast va a antagonizar al leucotrieno que hubiese. Entonces, realmente ya tenemos fármacos, en este caso, como para hacer sinergismos. Estos fármacos, sobre todo el Montelukast que hoy en día estamos manejando, se administra por vía oral, ¿ya? Los efectos adversos, vamos a ir viendo, son leves y además de eso son transitorios. Lo que más va a provocar son las alteraciones digestivas. Normalmente, ¿en qué tipo de pacientes? En pacientes que tienen gastritis, en pacientes que tienen problemas a nivel gastrointestinal y la cefalea. Pero realmente, hasta ahora, no estamos viendo mayor efectos adversos. Como son fármacos relativamente nuevos, ¿me entienden? Sigue todavía, ¿no? Seguimos haciendo lo que se llama la farmacovigilancia. Vamos bien hasta aquí. Entonces, hasta aquí, por favor, tratamiento de pacientes con asma. ¿Qué utilizamos? Agonistas beta-2, antileucotrienos, las metilsantinas, estabilizadores de la membrana del mastocito y los antileucotrienos. Y a eso, ¿qué cosas sumamos? Los glucocorticoides. Perfecto. Vamos a hablar, de repente, alguna duda que tengan en glucocorticoides también lo vamos a ir despejando. Ahora, ingresamos a lo que es la tos. Y por lo tanto vamos a hablar de los fármacos antitusígenos. Realmente la tos, ¿qué será la tos? La tos es un mecanismo de defensa, eso todo el mundo lo sabe. Uno tose porque quiere eliminar una sustancia extraña, algo que le está molestando a nivel de los bronquios. Pero muchas veces la tos lamentablemente se vuelve muy contraproducente y produce daño. Por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a una cirugía, que les venga tos terrible, en pacientes de repente que están intubados, en pacientes con patologías de base donde no pueden hacer esfuerzo, o sea, realmente la tos se vuelve demasiado molesta, ¿no? Entonces, y en este caso vamos a hablar de los fármacos antitusígenos, ¿sí? Ahora, es urgente, por favor, que nosotros aprendamos a diferenciar una tos productiva. La tos productiva es aquella que eliminamos secreción, o decimos, ¿sabes qué? Estoy con expectoración, ¿no? Estoy eliminando, en este caso, mucosidades. Esa es una tos productiva. O a veces está la tos no productiva, una tos seca, ¿no? Que esa tos, un esfuerzo, pero le duele toda la parte, toda la cavidad torácica prácticamente. Entonces, esta tos no productiva que te irrita, que te lastima, es la que hay que cortar con antitusivos. Todo va a depender de quién, todo va a depender no solamente del tipo de tos, sino también del paciente y de la patología, por favor, porque algo está ocasionando esta tos, algo está ocasionando. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué es lo que está ocasionando, si es infección, no infección, etc. Ahora, miren lo siguiente, se los voy a dibujar acá. Por favor, lo vamos a nombrar aquí, una más o menos una cabecita. Aquí en el sistema nervioso central tengo un centro de la tos, así se llama, ¿sí? ¿Sabían que el sistema nervioso central es como una computadora? Tengo centro de la saciedad, centro del apetito, centro del vómito, centro de la alegría, centro del sueño, todo tenemos. Y hay un centro de la tos, ¿sí? Entonces, de repente, a través del nervio vago, entra la sustancia extraña a nivel de los bronquios. ¿Y qué hace? Hay que eliminar esa sustancia extraña y el nervio vago lleva qué sé yo, digamos, el mensaje hasta el centro de la tos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a toser. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, existen fármacos que van a deprimir directamente el centro de la tos. Deprimen el centro de la tos. Y otros que actúan, ¿me entienden?, a nivel periférico. Entonces, vamos a ver dos tipos de antitusivos. Los antitusivos de acción central y los antitusivos de acción periférica. Así de simple. Vamos. Los de acción central, los que deprimen el centro de la tos. Los famosos narcóticos, ¿no? Los narcóticos. La codeína, ¿no? Que es lo que más manejamos, la hidrocodeína,
la morfina y la metadona. Yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Saben qué es lo que pasa, colegas? La anterior semana, cuando yo estaba en Brasil, vi mucha gente indigente en Brasil, impresionante, ¿no? Entonces, y lo mismo creo que está pasando en Argentina, ustedes están cerca de este país. Realmente la crisis sanitaria ha causado una crisis económica, no hay fuentes laborales, no hay trabajo y bueno, y lógicamente en este caso las personas que no tienen trabajo, no consiguen trabajo, están atravesando por situaciones demasiado críticas. Y de repente, en Brasil yo veía mucha gente, pero impresionante, habían calles, ¿me entienden?, con este tipo de personas, yo decía, me daba pena, ¿no?, porque es gente que no tiene trabajo. Y vi un documental, en este caso, de Estados Unidos, que tal vez ustedes lo han visto, de Finlandia, bueno, pues seguramente que es una zona, ¿no?, donde hay indigentes, pero saben que más que indigentes hay gente drogada. ¿Y saben con qué? Con fármacos derivados de la morfina. Una adicción impresionante. Yo cuando vi estos documentales, pues dije, no puede ser. ¿Por qué? O sea, la sociedad está terminando en esto. Y hablando con unos jovencitos, ¿no?, decía, ellos me dicen, pero en farmacia ustedes tienen, claro que tenemos codeína, tenemos morfina, tenemos metadona, tenemos oxicodona, tenemos fentanilo, o sea, tenemos, ¿no? Pero nosotros lo manejamos o sea, lo dispensamos cuando el médico lo receta para un fin terapéutico. Imagínense si nosotros fuéramos de repente no sé, adictas a esto, imagínense, tendríamos el arsenal de estas sustancias, pero gracias a Dios no tenemos adicción. Entonces, eso es lo de malo con los narcóticos, que hoy en día los jóvenes ni siquiera lo están utilizando como antitusivos, lo están utilizando porque produce disforia, una falsa alegría, y peligroso porque una sobredosis puede provocar un paro respiratorio. ¿Saben por qué puede provocar un paro respiratorio? Me voy a adelantar por favor a eso. Les decía, aquí está el centro de la tos. Deprime el centro de la tos, pero su vecinito, así con rojito lo voy a poner, es el centro de la respiración. Entonces, dosis altas deprime el centro de la tos, deprime el centro respiratorio, estimula además de eso, ¿me entiendes?, ciertos sectores, porque produce una falsa alegría. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Esta depresión del centro respiratorio. ¿Qué va a provocar? Un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo peligroso con los narcóticos. Dentro de los no narcóticos, ¿qué tenemos? El famoso dextrometorfano. Antihistamínicos H1 también tenemos. ¿Quiénes? La difenhidramina y la bromofeniramina, que también actúan como antitusivos. En acción periférica, miren, la lidocaína y el benzonatato. Perfecto, vamos. Entonces, ya habíamos visto los antitusivos de acción central. Normalmente aquí tenemos a la codeína. Dosis altas, ¿qué hace? Deprime el centro de la tos. ¿Dónde actúa sobre los receptores Mu? ¿Qué efectos tiene? Una sobredosis, por ejemplo, uno se puede ver en las pupilas. Las pupilas se ponen mióticas, chiquititas se ponen, ¿no? Pero además de eso, no se olviden que produce náuseas, vómitos. Antes había un derivado de la morfina que se llamaba la apomorfina. Se utilizaba en hospitales, en casos de intoxicación, le daban esto para que pueda provocar vómitos. Dosis altas produce estreñimiento, sedación, palpitaciones. Perfecto. Continuamos entonces. Son fármacos antitusivos de acción central. El principal efecto adverso que está aquí, y con letras grandes, la depresión respiratoria, la farmacodependencia, el síndrome de abstinencia, ¿sí? Estos son los antitusivos de acción central. Perfecto. Vamos. Ahora, vamos a ir viendo. Este otro antitusivo, ¿ya?, que es el dextrometorfano, es un antitusivo no narcótico, ¿no? Actúa igual que la codeína por acción central sobre el centro de la tos
su acción es dependiente de la dosis. La ventaja con el dextrometorfano: no origina depresión respiratoria, no tiene actividad analgésica, igual que la morfina, la codeína, y no produce farmacodependencia. Y en ocasiones puede aparecer somnolencia. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Los antitusivos que actúan sobre el reflejo de la tos, en este caso, sobre el reflejo de la tos, aquí tenemos a la lidocaína, pero la lidocaína más lo utilizamos como un anestésico local. Bueno, y además de eso, ¿no? Está contraindicado en pacientes que tienen arritmias cardíacas. Vamos a hablar de este otro fármaco, ya que es el benzonatato, ¿no? Es un anestésico local, pero que tiene un efecto antitusivo, se administra por vía oral. En este caso se puede asociar a este otro fármaco que se llama el dextrometorfano. No tenemos en nuestro medio el benzonatato. Muy bien. Entramos a este otro grupo de fármacos que sí lo utilizamos, que son los mucolíticos, aquellos que van a ayudar a disminuir la viscosidad de la tos, y los expectorantes, ¿sí? Ahora, algo interesante: las secreciones, ¿ya?, son un mecanismo defensivo, no se olvide. O sea, esa secreción hace que esté húmeda todo lo que es el conducto respiratorio, porque actúa como lubricante. Entonces, secarlo a veces también es bien contraproducente, ¿no? O si de repente están demasiado secos, lo que hacemos es utilizarle mucolíticos y, lógicamente, luego los expectorantes. Lo ideal, ¿qué sería? Vamos a hablar de los mucolíticos enseguida. Antes de utilizar mucolíticos, antitusivos, expectorantes, siempre, por favor, es ver la causa. ¿Por qué este paciente está con tos? Entonces, hay que tratar de recuperar esa función pulmonar. Entonces, no es cuestión de decir, ya estás eliminando flemitas y ya vas a estar bien, digamos, no. Hay que tratar de restaurar esa función pulmonar. Como indicaciones que nosotros podemos dar, ¿me entienden qué es? Uno tiene que hidratarse bien. Paciente que está con tos, hidrátenlo. Tiene que dejar de fumar. Hay pacientes que están con tos y están fumando. Ojo, por favor, hay que descartar de que haya un proceso infeccioso, sea viral o sea bacteriano, o inclusive sea por hongos. Hoy en día, debido, ¿me entienden?, a la situación de ansiedad que estamos viviendo, a la producción de cortisol, los hongos están haciendo, pero pues, estragos en el organismo. Cuánta cantidad de pacientes con micosis de manos, qué sé yo, digamos, más la tensión nerviosa, más el lavado a cada rato, o sea, las pieles muy irritadas. Farmacia Magistral está trabajando a todo dar en este momento, porque estamos preparando cremas antimicóticas para estos pacientes que están con este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, paciente, por ejemplo, que tiene infección por hongos, le daré antimicótico, por bacterias, antibacterianos, ¿no?, o antivirales, ¿no? Y algo importante es la fisioterapia respiratoria. Entonces, hagan algún convenio con un centro, con un fisioterapeuta en todo caso. Si tienen un paciente con tos post-COVID, o un paciente con EPOC, o un paciente con asma, entonces la fisioterapia, no tienen idea de lo beneficioso que es para que se pueda eliminar todas esas mucosidades, esas flemas demasiado densas que están dañando a ese paciente. Entonces, la fisioterapia es muy indispensable. Nosotros, ¿saben cómo recomendamos hacer fisioterapia? Tenemos una cremita Magistral que nosotros la preparamos con mentol, alcanfor, trementina, le ponemos vaselina como vehículo, ¿no? Y luego ponemos en los frasquitos, y lo que hacemos es lo siguiente: que alguien le frote los pulmones, decimos, y hasta que caliente. Y no saben, el mentol y el alcanfor hace que se caliente todo el cuerpo, y lo que les pedimos es que vayan utilizando esos equipitos que tienen para relajar los músculos, ¿no?, a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, en casa se podrían hacer eso, ese paciente que está con tos, ya, para eliminar esas flemas que están causando daño. Dentro de los mucolíticos también tenemos estos otros que no lo estamos utilizando, ¿no? La desoxirribonucleasa o dornasa alfa se llama, la tripsina o quimiotripsina, nosotros la manejamos hoy en día, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina, las famosas bromelinas que estamos utilizando como antiinflamatorios en pacientes que están en etapa de gestación. Como productos azufrados, ya dentro de los mucolíticos, esto sí todo el mundo lo maneja, tenemos a la
N-acetilcisteína, a la 5-carboximetilcisteína, a la tiopronina, al mercaptoetano sulfato de sodio y a la erdosteína. Los dos primeros fármacos son los que manejamos acá en Bolivia. Entre otros mucolíticos que a la vez actúan como expectorantes, tenemos el ácido ascórbico, los ioduros, el guayacolato de glicerilo, ¿no? Las sales de sodio, las sales de potasio, la bravanexina, la bromexina, el ambroxol, los inhalantes balsámicos y los fármacos con acción surfactante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los mucolíticos y expectorantes? En este caso, los primeros, la desoxirribonucleasa o dornasa alfa, normalmente se utiliza en fibrosis quística. Vamos por acá, en fibrosis quística, ¿no? Y la tripsina puede usarse en caso de secreciones fibrinosas o hemorrágicas. ¿Ya? Entonces también se puede utilizar en pacientes que tienen broncoespasmos o en pacientes que tienen alergias. Estos dos fármacos, el que más utilizamos, la N-acetilcisteína y la 5-carboximetilcisteína. Vamos a ir viendo enseguida qué pasa con el ambroxol y con la bromexina, que también lo tenemos en nuestro medio, ¿no? La N-acetilcisteína, eso ya lo sabemos, se utiliza por vía oral, ¿ya? Y por vía también parenteral y por vía tópica, porque hacemos nebulizaciones también con este mucolítico. El problema, de repente, es el olorcito. No sé si alguna vez han puesto en ampolla, uno lo destapa, ¿no? Y un olorcito medio agua podrida sale, ¿no? Ustedes siéntanlo, a ver, rompan una acetilcisteína y sientan el olor, es más o menos como el de la lincomicina. Yo lo asemejo a la lincomicina. Cuando rompo la lincomicina, igual tiene un olorcito desagradable, ¿no? De todas maneras, hoy en día se está utilizando bastante la acetilcisteína, la dosis ya lo saben, 200 miligramos, ya, normalmente damos cada 12 horas, debería utilizarse 600 miligramos al día. ¿Eso qué significa? Dar acetilcisteína de 200 cada 8 horas. Vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con la 5-carboximetilcisteína? Y eso tenemos también fármacos en nuestro medio. A diferencia de la N-acetilcisteína, y esto es pregunta de examen, por favor, porque manejamos los dos. Manejamos, bueno, en realidad manejamos la carbocisteína y la N-acetilcisteína. Tanto, ¿ya? La carbocisteína como la N-acetilcisteína, ambos son mucolíticos. Ahora, a diferencia de la N-acetilcisteína, no actúa directamente sobre la estructura del moco, sino que favorece su expulsión al mejorar las propiedades viscoelásticas, ¿no? Es una diferencia entre ambos principios activos. ¿En qué tipo de pacientes voy a utilizar? En pacientes, en este caso, que inclusive tienen infecciones, en pacientes con patología de base como el asma, en pacientes con EPOC y en pacientes con post-COVID, ¿no? La bromexina y el ambroxol en realidad ya ni la vamos a estudiar por lo siguiente. ¿Ya? Uno, para empezar, el ambroxol es un metabolito de la bromexina, o sea que al final estaríamos hablando de lo mismo. Pero si se acuerdan, al principio, en los primeros días de clases, yo les había mencionado que EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, que es el que más actualiza, el que más nos actualiza en relación a los medicamentos, porque hacen farmacovigilancia, ven un seguimiento de la seguridad de los medicamentos, ha sacado 90 medicamentos que han sido observados. Ya el 2018 ya salió esto, después de 8 años de seguimiento. Y precisamente acá en neumología, les voy a volver a mencionar, por favor, en neumología, ¿qué dice? El ambroxol, miren acá está, acá se los voy a poner con rojito, y esto por favor pregunta de examen también. El ambroxol y la bromexina no tiene eficacia clínica comprobada más allá de un efecto placebo. Más bien expone a reacciones anafilácticas y reacciones cutáneas graves. Entonces, en este caso, ambroxol yo le pondría ya con signos de interrogación para utilizarlo. No habla así de la acetilcisteína, pero sí habla del ambroxol y de la bromexina. Entonces tendríamos que manejarlo ya, yo diría casi nada, ¿no? Yo particularmente yo ya no lo voy manejando.
Este otro grupo de expectorantes, como los ioduros, el yoduro potásico, yoduro sódico, el guayacolato de glicerilo, que sí lo manejamos, y la guaifinesina, en este caso, más que mucolíticos, son expectorantes, ¿no? Entonces, favorecen, ¿me entienden?, la expulsión de esas flemitas. Lo ideal es siempre utilizar un mucolítico y uno que tenga efecto expectorante. Y en realidad el guayacolato de glicerilo, ¿ya? O el guayacolato de guaifenesina, lo que hace es eso, ¿no? Actúa como expectorante y además de eso reduce la viscosidad del esputo. Es muy buena alternativa hasta este momento el guayacolato de glicerilo. Ahora, muy bien, ¿qué más vamos? Ahora vamos a ir viendo. El guayacolato de glicerilo es una sustancia que se ha ido obteniendo del guayacolfenol, ¿no? Entonces, su efecto es mucho mayor que el cloruro de amonio. ¿Utilizamos en qué tipo de pacientes? En pacientes que tienen tos, porque tienen bronquitis, en pacientes con infecciones a nivel del sistema respiratorio, por eso llamamos broncopatías. Muy bien. Con esto estaríamos terminando el tema en cuanto a expectorantes mucolíticos. Y lo que sí voy a hacer es una pequeña introducción, una pequeñísima respecto a los corticoides que también utilizamos como antiinflamatorios y lo utilizamos en este caso en pacientes que tienen asma. Solamente voy a mencionar lo siguiente. Un corticoide, ¿cómo actúa en el asma? Porque es estabilizador de la membrana del mastocito. Evita la liberación del leucotrieno, que es el principal mediador químico, en este caso de la alergia, pero a nivel de los bronquios. Sin embargo, el uso excesivo de corticoides, me voy a venir por acá, por favor, para que ya los pueda ver. ¿Cuál es el gran problema del corticoide? Que el corticoide, tanto utilizar en aerosol, produce adelgazamiento, ¿ya?, del epitelio y además de eso disminuye ya la parte del sistema inmunológico, inclusive a nivel de la boca. Entonces, utilizar corticoide por tiempos prolongados, inclusive por vía local, es muy contraproducente para nuestra salud. Entonces, tendríamos que pensar muy bien qué tiempo voy a utilizar corticoide en este tipo de pacientes. Ahora, en un paciente, por ejemplo, que tiene una infección respiratoria, una maravilla, ya, ¿sabe qué? Le voy a pinchar una ceftriaxona con una dexametasona, pónganle, que eso también es urgente que tomemos en cuenta. ¿Cómo ustedes pueden prevenir una alergia? Vamos a ir hablando. ¿Cómo pueden prevenir una alergia? Muchos dirán, yo le pongo con corticoide. Vean el tiempo de vida media del fármaco. Por ejemplo, a ver, una penicilina 633, hablaremos, una 633. Y acá me voy a ir, por favor, nuevamente, para que, porque es urgente que vayamos viendo. He visto que están cometiendo errores acá. Una famosa 633 forte. Una penicilina, ¿no? Pensatínica, si es forte, de 1.200.000, ¿no? De 600.000, 600.000, esa es la forte. Ahora, yo, para evitar una alergia, le voy a incluir una dexametasona. Perfecto. Ahora, ¿pero qué va a pasar? La dexametasona actúa como el cromoblicato. ¿Qué hace? Estabiliza la membrana del mastocito, evita la liberación de los mediadores químicos de la alergia. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero hay que tomar en cuenta el tiempo de vida media. En esta penicilina hay una penicilina sódica o potásica, perfecto. Sobre esto va a actuar, lo va a proteger, porque en 24 horas esta sódica ya se va a eliminar. Pero hay uno que tiene efecto intermedio, como la penicilina procaínica, y tiene una penicilina de efecto tardío, como la benzatínica. Entonces, esta dexametasona, a las 24 horas su nivel plasmático ya va bajando, a las 48 horas ya va bajando, a las 36 casi no hay nada. Entonces, en cambio, la penicilina benzatínica va a seguir en el organismo. ¿Y cuál es el riesgo? De que va a haber una reacción de alergia tardía. Al tercer día, ya cuando el nivel plasmático de la dexametasona baje, le va a venir su shock anafiláctico en su casa y no van a poder hacer nada. Eso pasó en un paciente en Potosí. Entonces, hay que tomar en cuenta que la dexametasona es un buen estabilizador de la membrana del mastocito. Pero hay que tomar en cuenta el tiempo de vida media. Por ejemplo, una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. Yo no sé si el paciente tiene alergia,
dice que tiene alergia a la penicilina. Puede haber alergia cruzada porque ambos que son beta-lactámicos. Entonces, ¿qué hago? Agarro una dexametasona, le pongo, ahí sí, no hay problema, porque la ceftriaxona, dentro de las 24 horas, el nivel plasmático ya va a estar pero súper bajo. Entonces ahí, un diclofenaco con una dexametasona. Yo no sé si tiene alergia al diclofenaco. ¿Puedo utilizar? Ah, también. Porque el diclofenaco, a las 24 horas, el nivel plasmático ya casi va a estar cero. Y la dexametasona todavía no. Entonces lo va a proteger muy bien. Entonces, por favor, en el tema del uso de corticoide, como antialérgico o como para la prevención de crisis asmática, hay que tomar en cuenta el tiempo de vida media. Vía oral, la dexametasona, una belleza, ¿me entienden? Para pacientes, para evitar a que entren en crisis asmática. A ver, agarren a un paciente que tiene asma, pónganle un corticoide de depósito, esos que vienen de 15 días y otros que vienen de 30 días, ese paciente todo el mes no va a tener crisis. Pero ¿cuál es el riesgo? Este tipo de pacientes lo que están haciendo es hacerse inyectar cada mes, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Las RAMs. Las RAMs. ¿Qué es RAMs? A ver, les puedo hablar de N RAMs. Hablaremos a nivel de la piel. Todo el mundo, ¿me entiende? No quiere tener arrugas. Pasamos por los 45, 50 años, y nos vemos al espejo, ya tengo una arruga, ya tengo acá, ¿no? Entonces vivimos traumadas con las arrugas. La pregunta, perdón que les hable así en términos vulgares. La piel, si se dan cuenta, es rica en colágeno y en elastina, es gruesita, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa con el corticoide? Hace que se pierda fibroblasto, que es el precursor del colágeno. Entonces, como no hay colágeno, la piel se empieza a adelgazar. Y al adelgazarse, ¿qué pasa? Lamentablemente, nos empieza a aparecer las arrugas. Y pacientes, por ejemplo, intoxicados, en este caso, con el famoso síndrome de Cushing, en un hipercorticalismo exógeno o endógeno, han visto a nivel del abdomen aparecen unas estrías rojas, ¿no? Nada estéticas, además de eso. Esto por uso excesivo de corticoides. Y hoy en día, ¿saben qué es interesante? Estamos viendo hipercorticalismo endógeno por estrés. En jovencitos, en adolescentes, esos adolescentes que de repente entran a fin de año, entran en época de exámenes, ¿no? Y su estrés más los problemas que tienen aumenta, y las estrías a nivel del abdomen y a nivel de la espalda empiezan a aparecer. Y es lamentablemente por el uso, no por el uso, por la producción excesiva de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal por tensión nerviosa. Entonces, miren cómo el corticoide produce adelgazamiento de la piel en este caso, porque perdemos colágeno. La hipersecreción ácida, la falta de cicatrización, ¿me entienden? Y de repente vamos a ir viendo a nivel renal, ni que se diga, retiene sodio, retiene cloro, retiene agua, peligroso en pacientes hipertensos, perdemos magnesio, perdemos potasio. Entonces, miren, hay que manejar el corticoide con mucho cuidado, sobre todo aquellos corticoides de depósito. Entonces, por favor, una recomendación que yo les doy, paciente que venga con su receta, doctorita, por favor, me da esta ampolla y veo su recetita, pero es del anterior mes, ya se hizo poner, sí, me hago poner cada mes. Es nuestra obligación explicarle a ese paciente que no puede utilizar corticoide en forma excesiva. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo, por favor, nuestro tema, ¿ya? No sé si tienen preguntas, por favor. Doctoras, por favor, las que tengan alguna consulta pueden activar su micrófono y hacerle consultas a la doctora. O de repente alguna experiencia también que hayan tenido, no sé. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Dentro digamos, el protocolo de la caja, a pesar que hay una tos productiva, vamos a decir, ellos ya de protocolo dan dextrometorfan, o sea, como decir, sin tener la precaución, digamos, ¿no? Del tipo de tos y está dentro de su protocolo. Entonces, no sé cuál es su criterio o cuál sería el principio de ellos para tener eso, ¿no? Dentro del tratamiento que les da dextrometorfan.
a pesar de tener una tos productiva, ¿no? Gracias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo creo que no es que yo crea, sino que nada está escrito en piedra, por si acaso. Nada está escrito en piedra. O sea, se tiene que ir cambiando estos protocolos. Estos protocolos, ¿no? Qué sé yo, inclusive ha sido revisado por farmacólogos, etcétera, etcétera, pero no es el único error en el cual, digamos, donde ponemos antitusivos, en este caso, en pacientes con una tos productiva, sino en otros protocolos se ha visto muchos errores. Entonces, y ahora nos ponemos a pensar, ¿y qué yo hago como médico? ¿Qué hago? Si tengo mi protocolo y me piden que le dé dextrometorfano en una tos productiva, ¿y qué hago? O de repente en mi protocolo, no sé si estarán, yo no sé bien de este protocolo, he visto que están utilizando codeína, por ejemplo, en pacientes con COVID. Entonces yo me quiero jalar de los cabellos y digo, a ver, la codeína es un depresor del centro de la tos y es un depresor del centro de la respiración. En paciente con COVID, ¿yo qué necesito? Respirar. ¿Me entiende? Entonces, dar un depresor del centro de la tos, peligroso, ¿no? Ahora, lógicamente, el dextrometorfano no tiene tantos efectos adversos como la codeína, efectivamente, tiene esa gran ventaja, pero si la tos es productiva, lo primero que tengo que descartar siempre es cuál es el origen de la tos. ¿Es un proceso alérgico? En este caso tipo asma o de repente solamente alergia. Es un paciente post-COVID que ya hemos quedado que queda con secuelas. Es un paciente con asma. Es un paciente con EPOC. Es un paciente con una patología de base, ¿no? Es un paciente de repente con una infección bacteriana, con una infección viral. Entonces, ¿qué necesito hacer? Por favor, es urgente medir la saturación de oxígeno, medir la frecuencia respiratoria, auscultar pulmones, es urgente. Entonces, nosotros como farmacéuticos sí o sí lo tenemos que derivar al médico. Él va a agarrar su fonendoscopio y va a escuchar si hay estertores, si hay roncos, todo eso va a ir escuchando. Y en base a eso va a decir, o le damos o no le damos antitusivos, o le damos mucolíticos, o le damos antibióticos. Entonces, no podemos administrar medicamentos sin descartar una patología que esté ocasionada. ¿Ya? Aquí tengo una pregunta, a ver, vamos a ir viendo. Dice su opinión sobre el uso de los jarabes combinados de dextrometorfano más cloruro de amonio. Sí, mire, nosotros hemos escuchado hablar del sinergismo de potenciación, si se dan cuenta, ¿sí? Estamos hablando de un sinergismo de potenciación. Cuando utilizamos dos fármacos con diferente mecanismo de acción, pero bajamos la dosis, ¿me entienden? Bajamos la dosis de dos principios activos con diferente mecanismo de acción. Uno, tenemos sinergismo de potenciación y dos, tenemos menos ramos. En otras palabras, mejoramos la efectividad y tenemos mejor seguridad. Entonces, esa combinación de estos dos fármacos, de dextrometorfano con cloruro de amonio, con diferente mecanismo de acción, ambos probados su efectividad, ¿me entienden? Me parece excelente esa combinación. Acá tenemos otra pregunta, una consulta. Dice, en el caso de la acetilcisteína, la dosis para nebulización, ¿cuál es? Ya. Mire, vamos a hacer lo siguiente, escúchenme. ¿Cuál es la dosis que normalmente damos? 600 miligramos, un sobre al día, ¿no? O 200 miligramos, hoy en día están manejando 2, lo ideal sería dar 3, así tenemos los 600 miligramos. Piensen en la dosis, 600 miligramos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es de cuánto viene la ampollita. La ampollita, entonces, en este caso, viene de 300 miligramos la acetilcisteína. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 300 miligramos. ¿Sí? Normalmente utilizamos 200 cada 12 horas, que sí hay resultados, repito, lo ideal es cada 8. ¿Qué tiempo? ¿Cada qué tiempo lo van a nebulizar? Lo ideal es nebulizar 2 veces por día. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pueden utilizar 150 miligramos en la mañana y 150 miligramos en la tarde. Entonces, ¿eso qué significa? Lo ideal sería 200, pero
un poco más complicado. A nosotros nos está dando buen resultado, agarramos la ampollita de acetilcisteína, ¿no? Le ponemos la mitad en la mañana y le ponemos la otra mitad en la tarde. Ahora, si pueden ponerle 200 miligramos en la mañana y 200 es lo ideal, pero con 150 mañana y 150 tarde, vamos bien. Repito, lo ideal, 200 en cada nebulización. Muy bien, a ver, acá tengo alguna otra pregunta más. No creo que ninguna. Vamos, doctora Jenny, creo que quería preguntar. Doctora, yo quería preguntarle sobre el Adelante. uso de la metilprednisolona en pacientes con COVID. Están utilizando mucho la metilprednisolona de 500, pero la dosificación, porque están usando mucho la metilprednisolona en los pacientes con COVID. Ya, a ver, vamos a hacer una cosa, me voy a venir para acá, perfecto. Ojo, cuando hablamos de pacientes con COVID, acuérdense de nuestro primer esquema, ¿no? Vamos a dividir el COVID en 3 fases. La fase, vamos a llamar aquí la fase viral, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. ¿No es así? Lo que no quiero llegar es a esta fase aquí, no, por favor, no. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que el paciente sea intubado. Su saturación de oxígeno aquí abajo terriblemente. ¿Y cuál es el riesgo? De que esta tormenta de citoquinas, una citoquina, la interleuquina 6 es la más importante. Esta interleuquina 6, ¿saben qué? Va a desencadenar la cascada de coagulación. Y al desencadenar la cascada de coagulación hay trombosis, o sea, fatal el cuadro. Entonces, lo que no quiero, ¿me entienden?, es llegar aquí, ¿sí? Entonces, lo ideal en pacientes con COVID es tratarlos en esta primera fase, en la fase viral. Pero se me ocurre, ¿qué tal si ha llegado a la fase pulmonar? En la fase pulmonar tengo la A y en la fase pulmonar tengo la B. La B es la que más se está acercando a la hiperinflamatoria y la A, bueno, todavía, ¿no? Entonces, el corticoide, ¿me entienden? Utilizar, por ejemplo, en esta primera fase, aquí, o sea, cualquiera, el corticoide que quieran. La metilprednisolona es un corticoide potente, por si acaso, ¿ya? Entonces, en esta primera fase no valdría la pena. Yo aquí corticoide no, porque me bajaría las defensas, más bien me empeoraría el cuadro. Pero si mi paciente ya está aquí en la fase pulmonar B, ¿me entienden? ¿En qué me voy a basar? En la parte clínica, en la saturación de oxígeno, en los datos de laboratorio, ¿me entienden? Que el dímero D, que la ferritina, etcétera, todos esos factores de laboratorio que debo tomar en cuenta. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Evitar la tormenta de citoquinas. Y para eso, ¿qué hago? Utilizar potentes antiinflamatorios. ¿Y qué utilizo? Corticoide. No hay de otra. Si estoy en esta fase, tengo que utilizar corticoide porque debo evitar a que el paciente tenga esta tormenta de citoquinas y se active la cascada de coagulación. Entonces, ¿qué utilizamos? Un corticoide potente, de efecto rápido en este caso, que es la metilprednisolona. La pregunta, ¿podemos utilizarlo? Sí, la podemos utilizar, pero hay que ver la fase y en la cual se encuentra el paciente. Ahora, ojo, por si acaso, miren lo siguiente. Es un corticoide potente, pero ¿cuál es el riesgo? Tengo que ver si mi paciente tiene o no tiene patologías de base. Ojo, glucosas. De por sí, en pacientes con COVID, las glucosas suben y más el corticoide, esa glucosa, pero se va a elevar terriblemente. Entonces, un control de glucosa riguroso cada 8 horas, si hay que aumentar la dosis de hipoglicemia, hay que darle. ¿Qué más? Un control súper riguroso ¿de qué? De la presión arterial. Entonces, paciente que está con corticoide, tiene que controlarle ambas cosas, inclusive 3 veces por día, ¿no? Los niveles de glicemia y la presión arterial. Muy bien, acá tengo una preguntita más. Acerca de la utilización de antitusivos en niños menores de 2 años, codeína, ¿qué opinión tiene usted, doctora? Mire, lamentablemente los fármacos en niños y en adultos atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica, con facilidad. Entonces, ¿eso qué significa? De que esta codeína, este antitusivo, sobre todo narcótico, dar a un niño, sabiendo que estimula ciertos centros, produce una disforcia, una falsa alegría, ¿me entienden? Entonces, no particularmente
particularmente en pacientes, por ejemplo, en etapa de gestación o en pacientes que están dando de lactar o en niños, no recomendamos. Entonces, hay que ver la causa de la tos y tratar el problema que está ocasionando la tos, no cortarlo directamente, peor aún si se trata de niños. ¿Ya? Ahora, doctora, acá tengo una paciente con alergia al dextrometorfano, sí, puede haber alergia, e hipertenso. ¿Qué alternativa se puede dar? Si tiene alergia, de hecho que no vamos a dar dextrometorfano. Si es hipertenso, en este caso, hay que ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo primero que tengo que ver es cuál es la causa de la tos. ¿Por qué está tosiendo? ¿No? Es lo primero que tengo que ver. La pregunta, me voy a ir a la parte clínica. ¿Desde cuándo tiene tos? ¿Qué tipo de tos tiene? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? ¿Tiene dolor de garganta? ¿Tiene dolor de oído? Inclusive el esputo tengo que ver. ¿Qué tipo de esputo es? Porque una cosa es que esa flema sea de un color transparente y otra cosa es que esa flema tenga de un color amarillento. Una cosa es que esa flema, ¿me entienden? Sea, qué sé yo, digamos, semiviscosa, y otra cosa es que esa flema sea dura. Entonces, todo va a depender del tipo de tos que tenga y de la causa que está provocando la tos. Bien, entonces podemos ir desde nebulizaciones, desde fisioterapia, mucolíticos tenemos ahí para tratar y lógicamente tratar el problema que está ocasionando. A ver, doctora, ¿cuál es la duración del tratamiento con el Montelukast en un paciente con asma? Ahora, ¿cuál es el problema del asma? Lamentablemente, el problema de asma es un problema, es una enfermedad del sistema inmunológico. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Se cura? Yo quisiera decirles que sí, qué lindo fuera decirles, sí se cura. ¿Quieren que les diga una cosa? No, no. Y saben que el asma, ¿saben cuándo se exacerba? Cuando el paciente está con ansiedad, acuérdense de eso. Al principio habíamos visto. Paciente que tiene ansiedad libera acetilcolina y que hay broncoconstricción y que viene su crisis asmática. Entonces el paciente que tiene asma, ¿me entiende? Tiene que tener una vida sin estrés. No le vamos a decir que no reniegue nada, sino tiene que hacer terapia de relajación, ¿no? Terapia donde baje el nivel de estas sustancias que generamos por ansiedad y liberemos otras cosas, ¿no? Otros neurotransmisores que son beneficiosos en este caso. ¿Cuál es su mecanismo de acción del Montelukast? Es un antileucotrieno, o sea, lo único que va a hacer es bloquear los receptores de leucotrieno, ¿me entiendes? Es lo único que hace. O sea, va a bloquear el receptor de leucotrieno, va a bloquear al leucotrieno que va a producir broncoconstricción. La pregunta, pero no está curando el problema. Entonces, paciente con asma, tengo que ir viendo, mejorar su estado nutricional, para empezar, ¿no? De repente, si es gordito, bajarlo de peso, o sea, todas las causas que pueden desencadenar esa crisis asmática. Si le desencadena la crisis asmática el frío, digamos, evitar exponerse a lugares fríos, de repente, inclusive los ácaros. Yo he visto paciente, por ejemplo, con asma, me decía el doctora, en la noche me viene mi crisis asmática y todas las noches vivía tomándose su antigripal por su efecto antialérgico. Decía, ¿y por qué toma tanto? Y me dice, me duermo y me empieza a dar. Entonces, algo le está desencadenando. Entonces, cuando le dimos todas las orientaciones, él había visto, tenía la casa, no sé si se acuerdan, antes las casas tenían, ¿qué le llamaban? Pues ese famoso, ahora sí, el raso que le llaman, ¿no? Pero antes le ponían como una especie de tela, ¿me entienden? Y lo blanqueaban. Entonces, el tumbado, exactamente, el tumbado. Y resulta de que esas casas antiguas, ¿no? Le llegaba todo ese polvillo. Entonces, él un día me dice, doctora, me dice, ya sé qué es, me dice. He ido buscando, me he deshecho de los peluches, me he deshecho de todo, me dice, pero un día me dice, he visto, sin que esté barriendo, sin que esté tendiendo las camas, con la luz he visto los polvitos que caían, me dice. Y lo que he hecho es cambiarme de ambiente, me dice. ¿Y qué cree? Me dice, he dejado de toser en la noche. Entonces hay que ver qué cosa le desencadena su crisis asmática. Lamentablemente, el tiempo, quiere que le diga, doctora, el tiempo tiene que tomar eso. De repente, no vamos a decir de por vida, va a depender descubrir cuál es el factor que le hace desencadenar su crisis asmática.
y sobre todo evitar a que se exponga a ese factor detonante, ¿no? Que le desencadena la crisis. Y de esa forma va a evitar. Porque el Montelukast, ¿saben cómo actúa? Es como un analgésico, perdón que les diga así, porque va a bloquear solamente al leucotrieno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar liberar leucotrieno. Eso es lo que tengo que hacer. Doctora, Los mucolíticos... doctora, disculpe, ¿por qué le pregunto esto del tratamiento de duración del Montelukast? Hace tiempo me llegó una receta que era de un niño, tal vez 10 años o más, y si no me equivoco, era para un mes de tratamiento o tal vez más con el Montelukast. Por eso era mi duda, doctora. Son tratamientos largos, pero repito, no vaya a pensar, el mes lo tratamos y el otro mes cero asma, digamos, igualito. Si ese niño se va a exponer a factores que le desencadenan su crisis asmática, nuevamente le va a venir el asma, ¿no? Entonces, y lo ideal, ¿me entiendes?, es descubrir cuál es el agente que le está desencadenando su asma. ¿Cuál es? No se olviden, por favor, que la parte tensional es fundamental. Niños que entran al colegio, que empiezan las clases, su crisis asmática van a ver que se va a ir exacerbando, porque se ponen ansiosos, peor después de un año que han estado encerrados con la virtualidad. Entonces, van a ver que va a empezar las clases y el movimiento de los fármacos para el tratamiento del asma va a ir en aumento, ¿ya? Muy bien, entonces ahí vamos. El Montelukast no cura, sí previene, sí evita a que haya una crisis asmática porque lo va a bloquear al leucotrieno. Ya, gracias, doctora. Gracias. Acá me pregunta, los mucolíticos naturales como el Hedera-Helix, ¿qué acción tiene como efecto antitusivo? Miren, ¿qué pasa con el Hedera-Helix? El Hedera-Helix es un producto natural, no, perfecto. Entonces, yo he tratado de buscar, yo siempre me baso en una información, en ensayos clínicos, en información que están en artículos científicos categoría, y realmente no he encontrado del Hedera-Helix. Entonces, en este momento, yo mal podría decir, no, el Hedera-Helix, tal como dice en el prospecto o las líneas farmacéuticas, ¿no?, que es un excelente mucolítico y espasmolítico, ¿no? O sea, espasmolítico, que significa de que va a hacer que esa tos se elimine, ¿no? ¿No? Entonces, pero en este momento con el Hedera-Helix no tenemos ensayos clínicos que me digan el Hedera-Helix es mucho mejor que la acetilcisteína como mucolítico o es mucho mejor como expectorante, como el cloruro de amonio, ¿no? Entonces, no, en este momento no hay un estudio, ¿no?, científico acerca del Hedera-Helix. Sí, las líneas farmacéuticas, sí hay algunos artículos, repito, que no están en revistas científicas categoría que hablan del Hedera-Helix. Entonces, de todas maneras, falta todavía ver algunos ensayos clínicos. De repente, de acá con el tiempo, tengamos más información acerca del Hedera-Helix. Hoy en día lo seguimos manejando. Tampoco es que la FDA o EMA, después de hacer el seguimiento, ha dicho el Hedera-Helix actúa como placebo, tampoco hay esa información, ¿no? Entonces, todavía en este momento no tenemos una información muy certera como para decir el Hedera-Helix es mejor que esto o mejor que este otro. No, en este momento todavía no. Pero sí hablamos de la efectividad del cloruro de amonio, del dextrometorfano, de la codeína como antitusivo, de la acetilcisteína, de la carbocisteína, ¿no?, y de los otros fármacos más que hemos ido mencionando. Muy bien, a ver acá, doctora, vamos a ir viendo qué otro medicamento se usa cuando no hace efecto el Montelukast. Ya no nos olvidemos que el Montelukast es un antileucotrieno, va a bloquear al leucotrieno que se ha producido, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que hago? En todo caso, tendría que utilizar un medicamento que evite la degranulación del mastocito, ¿no? La degranulación del mastocito. Entonces, hemos hablado del cromoglicato, que es un fármaco que va a evitar la degranulación del mastocito. Y en estos casos, cuando el paciente se está sometiendo a factores que le van a desencadenar la crisis asmética, hasta corticoide, pero por tiempos cortos tendría que utilizar. Doctora, ¿qué corticoide se debe colocar junto al Terbosil Forte en ampolla? Ya les había mencionado, o sea, se me ocurre, tenemos el Terbosil Forte, la penicilina benzatínica, ¿qué tiempo está circulando en sangre? Un mes,
Por eso es que en pacientes, por ejemplo, que tienen fiebre reumática, utilizamos una penicilina benzatínica de 2.400.000, una sola dosis, ¿no? Entonces, la benzatínica está un mes. La pregunta, entonces, ¿tendré que utilizar un antialérgico que dure un mes? Imagínense, ¿cuál sería el mejor antialérgico en este caso? El corticoide. Pero la pregunta, ¿qué veríamos más? O sea, más reacciones adversas. Entonces, si el paciente tiene alergia a la penicilina, no le ponga, simplemente no le ponga. No le ponga, ¿para qué le va a poner? ¿Para qué le va a poner y luego le va a cubrir con antialérgico un mes? ¿Tiene alergia a la penicilina? No le ponga, no le ponga, para nada. Tenemos otras alternativas. Tenemos, imagínense, ¿cuántos? Más de 100 antibacterianos tenemos como para elegirnos. Tenemos antibacterianos en pacientes inclusive que son, en este caso, que las infecciones son causadas por bacterias sensibles a la penicilina y mejores que la penicilina tenemos. Entonces no le ponga. Si tiene alergia, no. Doctora, y el ketotifeno, lamentablemente el ketotifeno ya no se está utilizando por los efectos adversos que se ha ido provocando. El ketotifeno se ha relacionado con mucho problema a nivel cardiovascular, ¿no? A nivel de las ondas T, a nivel de pacientes que tienen arritmias cardíacas. Entonces, de ahí es que el ketotifeno hoy en día ya no se lo está utilizando ya por los efectos adversos. Entonces ya se tiene otros fármacos que no tienen estos efectos, yo diría hasta un poco severos a nivel de órganos blancos como es el corazón, o órganos diana como es el corazón. Muy bien. Vamos, colegas, ¿alguna pregunta más? De repente, tal vez algún caso que ustedes hayan visto o que hayan atendido. Acá tengo, doctora, dice, el tocilizumab, ¿en qué fase del COVID se debe utilizar? Yo diría, el tocilizumab es un fármaco que se ha visto que ha salvado vidas. ¿En qué sentido? Porque de todas las citocinas de la fase 3, ¿no? En la fase hiperinflamatoria, el más dañino es la interleuquina 6, ¿no? Entonces, lo que hace el tocilizumab es precisamente bloquear a esta interleuquina 6. Entonces, ¿en qué fase lo voy a utilizar? En la fase 3, en la fase hiperinflamatoria. En esa fase, cuando ya hay liberación de interleuquina, el tocilizumab va y lo bloquea la interleuquina. Muy bien. Bueno, doctora, realmente muy fascinadas con el conocimiento que nos ha dejado. Estamos mañana continuando, ¿no? Con lo que es los casos clínicos que usted mencionaba en la llamada telefónica. Perfecto. Saben que lean mañana el tema de antibacterianos, más los mucolíticos y todo eso. Vamos a sacar algunos casos clínicos, o ustedes inclusive me pueden presentar algunos casos clínicos donde realmente podamos mezclar fármacos, ¿no? De repente que mucolíticos, que antibióticos, que antiinflamatorios, no sé, según el caso de cada paciente, ¿no? Entonces, denle una leída a todo y con seguridad que mañana va a ser una noche bien productiva. Doctora Nelly, buenas noches. Disculpe una consulta. Respecto a la aminofilina, doctora, ¿cuál es su uso principal? También está dentro de las teofilinas, ¿no? De la cafeína, teofilina. Sí. Sabe que hoy en día ya no le hemos mencionado realmente a la aminofilina, está dentro del grupo de las metilsantinas, ¿no? Entonces tiene un efecto de relajar el músculo liso a nivel de los bronquios. Y como es un broncodilatador, bueno, en este caso no broncodilatador, como relaja, va a dilatar los bronquios, pero de una forma diferente a los agonistas adrenérgicos y a los antagonistas colinérgicos. Nos ponemos a pensar, si tiene a un paciente con asma, ¿me entiende? ¿Cuál es el que tiene mayor efectividad y mayor seguridad? Los agonistas adrenérgicos frente a estas xantinas, ¿sí? Ahora, si tengo a un paciente con EPOC, ¿me entiende? ¿Quién es mejor? Entonces, es mejor los antagonistas colinérgicos, o sea, prácticamente este grupo de fármacos, entre ellos la cafeína, la teofilina, la aminofilina, prácticamente están quedando en desuso, porque salieron otros nuevos que son más efectivos y más seguros, doctora. Por eso es que hoy en día ya no lo mencionamos, y porque tenemos otras alternativas.
Muchas bien, gracias, doctora. Gusto de verla y escuchar su excelente participación, la transmisión de sus conocimientos. Les saludo desde Oruro. Fui su alumna en la Universidad de San Francisco, que me alegra verle de muchos años y darle un abrazo desde acá. Muchas felicidades, doctora. Me alegra verla a Sanita también. Gracias, doctora Edith. Igualmente a todas ustedes. Para mí es una alegría verlas. Cuánto me gustaría de repente. Ya vamos a tener oportunidad de estar en Oruro, en Tarija, en forma presencial, ¿no? La virtualidad es muy interesante, pero hay que vernos en forma presencial para, yo creo más que todo para, no sé, para ir, no sé, cada una tiene su experiencia, cada una tiene tantos años, ¿no? Con la práctica laboral, cada uno ha ido viendo diferentes situaciones. Este intercambio de experiencias realmente es maravilloso. muy bien. Gracias, doctora Edith. Una alegría escucharla a usted también. Igualmente, doctora, y bendiciones para usted y su familia, doctora. Gracias, muchas gracias. Igualmente para usted. Bueno, doctora, ya terminamos con esto, ¿no? Mañana continuaremos entonces a las 7 y para que después el viernes demos el examen. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, que tengan muy buenas noches, descansen y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, estimadas colegas. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, doctora Nelly. Buenas Muchas noches, gracias. doctora. Buenas noches, Hasta doctora. mañana. Hasta luego, doctora Amada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.